Muy, pero muy buenos días a los hermanos que nos están viendo en el vivo. Vamos a dar unos instantes, vamos a hacer nuestro habitual repaso para poder esperar que algunos más se sumen, ¿sí? Nos estábamos riendo recién acá porque le preguntaba a los hermanos que están presentes en la clase, en el aula, si querían estudiar hoy. Y Blanquita me dice, no me venga a decir que no vamos a estudiar hoy porque sí, nos levantamos temprano el domingo para estudiar la palabra de Dios. Dios quiera que disfrutes la clase, pero por sobre todo que seamos todos edificados por la palabra de Dios, ¿sí? Hoy vamos a seguir trazando el plan de los tiempos. Dicho de alguna manera, en la Iglesia de Cristo hoy día se ministra mucho para llenar salones. Entonces se orienta mucho la palabra a la cuestión de las emociones. Yo siento, no siento. Mi hermano, las emociones son importantísimas, pero no son el núcleo de nuestra fe. No tenemos una religión sensual, ¿sí? La sensualidad es para los religiosos. Nosotros tenemos convicciones de fe, ¿sí? Convicciones de fe. Por supuesto que involucran nuestras emociones, claro que sí. Pero no ministramos para llenar salones, ministramos para llenar las vidas de Cristo. Y no hay otra manera de llenar las vidas de Cristo que no sea a partir de la palabra de Dios. Una palabra soltada, sembrada profundo en corazones fértiles. El problema no está en la palabra. La palabra porta la vida del reino. El problema está en el corazón. Si el corazón está preparado o no. Pero quiero decirle que no sos vos el que prepara el corazón. Vos pones tu atención, vos pones tu fuerza, tus ganas, te levantaste temprano, ¿no? Después que viste el partido de Argentina ayer, que lo disfrutamos como hacía mucho tiempo. Y nos levantamos temprano, vinimos para acá, ¿sí? Y eso es lo que podemos hacer. Es poco, es algo. Pero el que prepara el corazón es el Espíritu de Dios. ¿Está? Entonces, esto que vos estás haciendo con esfuerzo en la gracia de Dios para capacitarte, tiene que ver con lo que Dios pone en tu corazón. Porque si no es el Espíritu de Dios el que sopla la palabra de Dios, el reino te resulta algo extraño. La vida espiritual termina resultando algo extraño. Le pusimos mucho esfuerzo, le pusimos mucha energía, pero es el Espíritu de Dios el que sopla sobre los corazones revelación. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué alguien puede portar revelación? Y Dios y su reino y la vida espiritual no se pueden comprender, alcanzar de otra manera que no sea a partir de lo que el Espíritu de Dios nos revela. Fue el Espíritu de Dios el que nos convenció de justicia, juicio y pecado. Fue por el Espíritu de Dios que el nombre de Cristo fue levantado en alto y a todos atrajo a Él, a nosotros también. Entonces es el Espíritu de Dios el que opera sobre las vidas, ¿sí? Y la forma de acercarnos es entender esa relación con el Espíritu Santo y disfrutarla, practicarla. De nada estoy pensando más rápido de lo que estoy hablando, perdón. De nada sirve saber y no hacer. El conocimiento espiritual es aquel que te lleva a practicar la vida del Espíritu. El conocimiento espiritual es aquel que te lleva a vivir la vida de Cristo en vos. Miguel, te voy a pedir, Miguel, hoy Marcela trabajó anoche, así que hoy no la tenemos acá.
Vos me vas a asistir con los comentarios, con las personas que están viendo. ¿Podés? Sí. Va a ser así. Sí, hasta ahora va Raquel Villalba y Eli Lira. Buenísimo. Elisa de Rosario y Raquel nos están viendo. Yo no veo la pantalla desde acá, así que las bendigo, hermanas que se están sumando a la transmisión del aula ICB esta mañana. También está Laura Leivas, Silvia, mi esposa. Te hice una broma hoy, hace un ratito. Juan, te voy a pedir, cerrame esa puerta bien. Se cerró sola. Bueno. Porque se estaba golpeando. Es la que sigue, es la que sigue. Gracias. Se estaba golpeando recién y nos distraía. Bien, ¿estamos listos? Vamos a orar primero. ¿Quiénes van a orar? 2 de nosotros, por favor. Vamos a orar a Dios esta mañana pidiendo la acción del Espíritu de Dios sobre la palabra. ¿Sí? ¿Miguel? ¿Y alguien más? ¿Qué pasó? Uno más. No es tan difícil. Dale, Carmen. Por favor, Carmen, comenzá. Padre, te damos gracias por este día, papá. Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú lo haces todo nuevo, Señor, en nosotros. Gracias, que de nuestro interior corran ese río de agua de vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, papá. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos alinearnos una vez más a ti, Señor. Estar alineados a ti, Señor. Papito del cielo, tener la convicción, Señor, de que tú, Señor, estás en nuestras vidas, de que tú, Señor, nos estás llevando, Señor, a nuevos niveles de fe, papá. Sí, mi Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos despojarnos de todo, Señor, y tener nuestra mente, Señor, elevada a ti, papá. Espíritu Santo de Dios, guíanos al corazón de papá, guíanos, Señor, a esa revelación, papá, que tú, Señor, has preparado, papá, en este tiempo para tus hijos, papito del cielo, para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús estamos aquí, Señor, unidos, papá, unidos, Señor, en ese mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesús, papito del cielo. En el nombre de Jesús, para entender tu verdad, Señor, para entender, Señor, tu propósito, papá, para entender tu palabra, papito del cielo. Señor, trae luz en nuestro entendimiento, papá, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Gracias, papá, por la vida del apóstol. Gracias por la vida de su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo y lo que tú has puesto en el corazón de tus hijos, papito del cielo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra en esta hora, Señor, y queremos vivir para ti, papá. Queremos vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, papito del cielo. Señor, que nuestros oídos se abran, Señor, que nuestros ojos estén abiertos, papá del cielo. Estemos expectantes, Señor, a lo que tú vas a hablarnos en esta hora, Señor, por medio de tu palabra, de esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de la revelación de Jesucristo, papá. Amén. En el nombre de Jesús, papito del cielo. Queremos honrarte no solamente con lo que hablamos, sino con lo que hacemos, papá. Sí. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, trae vida, Señor. Trae vida, Señor, en nuestro interior, aún lo que todavía está dormido, Señor. Declaramos que hoy se despierta en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que esos sueños, papá, que han quedado guardados, Señor, hoy comiencen a despertarse, Señor, por medio de la fe, papito del cielo. Sí, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hecho está, papá. Así, Señor, como tú ya lo conquistaste todo en la cruz del Calvario, tú nos compraste con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que hoy, Señor, es una realidad, papá, en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo de Dios, oramos, Señor, por nuestra ciudad, Señor. Oramos por cada familia, Señor. Oramos, Señor, por los niños, por los jóvenes, Papito del cielo. En el nombre de Jesús, por el seno familiar, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, oramos por nuestra Argentina, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Papito del cielo, declaramos que es una tierra, Señor, bendita, Señor, una tierra fructífera, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias te damos en esta hora, Señor. Dejamos todo delante de ti, Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá amado, seguimos delante de tu presencia, seguimos rindiéndonos en cuerpo, alma y espíritu. Que sea tu grande y maravilloso Espíritu Santo que nos esté guiando, tomando de la mano estas posiciones voluntarias de nuestra parte, porque queremos conocerte, queremos saber más, queremos transmitir también más de vos en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que vos nos das. Yo bendigo a tu siervo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que sea tu boca la que esté hablando a través de él. Bendigo a la esposa a su esposa Silvia y a cada miembro de la congregación, a los que nos están viendo, para que puedan entender, comprender y ser revelada la palabra en sus vidas. Amén. Gracias, papá, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, es que te rogamos, Espíritu Santo, tu revelación sobre nuestros corazones. Señor, nuestros corazones que han sido preparados por tu palabra, por tu evangelio y tu presencia, Señor. Ahora la recibimos, Señor, con deseo de crecer, de ser, Señor, edificados en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dijimos hace unos minutos, ¿para qué debiéramos ministrar? ¿Para llenar salones con personas? Nuestras vidas. No, para llenar exactamente lo que vos dijiste, para llenar las personas del conocimiento de la persona de Cristo. ¿Y por qué yo hablo de conocimiento y no de Cristo? Porque la verdad es que Cristo es la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Entonces, la gente está llena de Cristo, solo que no lo sabe. Tiene que venir la proclama de la verdad, y ahí entra el Evangelio. La proclama del Evangelio, que despierte por medio de la fe a la vida espiritual a las personas que no han despertado aún. Y esto es acción, dijimos, del Espíritu de Dios. Bien, ¿qué estuvimos viendo del libro de Apocalipsis? Ya no me diga más qué significa revelaciones, que es la revelación de la persona de Jesús. Ahora, lo que vamos a hacer énfasis todo este tiempo es, entonces, el principal tema es que el libro de Apocalipsis contiene la revelación de la persona del Cristo glorificado, podríamos decir del Cristo eterno, por tanto, del Cristo para la presente generación, ¿sí? La revelación de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el eterno Dios revelado en la dimensión de la persona de Cristo Jesús. Ahora, el tema secundario del libro, justo un rayo de sol da en la cámara, entra por una ventana que no podemos cerrar, perdón, vamos a torcer un poquito acá, un poquito más, entonces va a quedar de lado. Perdón la interrupción. Ahora sí, ahora se ve mejor. El tema secundario de la carta tiene que ver con el cambio de administración de Dios, de un antiguo pacto a un nuevo pacto y a la plenitud de ese nuevo pacto. ¿Por qué? Cuando comienza y se activa el nuevo pacto, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, el nuevo pacto ya está vigente. Sucede que
todavía los elementos que hacen operativo, funcional, que hace que funcione el antiguo pacto, todavía están presentes en la tierra. Y si bien el nuevo pacto es establecido a partir de la muerte y resurrección de Cristo, todavía hay elementos operativos que hacen que funcione el antiguo pacto. ¿Cuáles son esos elementos? La ciudad de Jerusalén, ¿sí? Cuando Jesús muere y resucita, ahí está la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos. ¿Por qué digo que son los elementos operativos del antiguo pacto? Porque todo el sistema de servicio sacrificial se daba en ese lugar. Toda la cultura hebrea era para ir a adorar, ¿a dónde? A ese lugar, al templo. Ya Jesús trae un nuevo nivel de revelación cuando, hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ahí a las afueras de Siquem, Juan capítulo 4, la mujer samaritana dice: nuestros padres dicen que se ha de adorar en este monte. Los padres de ustedes, de los hebreos, dicen que se ha de adorar en Jerusalén. ¿Dónde, maestro, hemos de adorar? Y Jesús dice: la hora viene y ahora es, donde ni en este monte, ni en Jerusalén, los adoradores adorarán, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, ya Jesús sabía que y portaba este conocimiento y lo traía y lo practicaba, que ya el centro de adoración ya no era Jerusalén. Pero la nación hebrea seguía yendo a adorar. No solo la nación hebrea, tome y medite esto, aún los primeros cristianos iban a orar al templo de los judíos. ¿A dónde estaba yendo Juan y Pedro a la oración? En el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Al templo de los hebreos, ¿sí? Entonces, aún los primeros cristianos en aquel escenario judeocristiano, hasta el capítulo 7 del libro de Hechos, aún utilizaban como expresión de oración, de adoración, como centro, un lugar geográfico que era Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino también el templo de los judíos. Pero iba a venir el juicio de Dios sobre la nación hebrea. Y estos elementos que habían sido declarados ya por Jesús, profetizados claramente en Mateo capítulo 23, cuando Él dice: he aquí vuestra casa, después de confrontar a los fariseos, ¿sí? Decirle hijos del diablo, básicamente, hijos del infierno, ¿no? Recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, y después que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Dice: ciegos guías de ciegos, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Ustedes que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados. Jesús estaba terrible. Mateo 23, ¿sí? Y al final del capítulo, del discurso de Jesús contra los fariseos, ¿sí? Él les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál es la casa? El templo. El templo. La casa espiritual de la nación hebrea era el templo. Y la expresión desierta ahí, que es traducida en alguna otra versión desolada, la palabra que Jesús soltó de sentencia sobre el sistema de culto hebreo: he aquí vuestra casa os es dejada desolada, os es dejada desierta. En el idioma original es fuertísima esa palabra. Es la palabra que viene a significar, o tiene la figura del lenguaje de una mujer a la que se le arrancan los sistemas reproductores, su sistema reproductor. ¿Sí? Una mujer a la que se le arranca. Imagínate, ellos tenían
en ese sistema operativo la forma de expresar la espiritualidad para su generación. Como lo dejaron de hacer, esa posibilidad de engendrar espiritualmente a su generación le fue quitada. ¿Sí? Jesús muere, resucita. Antes, en el capítulo 24 de Mateo, él mira el templo, está con los discípulos y le dice, de cierto no quedará piedra sobre piedra, destruid este templo y en 3 días lo reedifico, pero él hablaba del templo de su cuerpo, y los discípulos le preguntan, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y qué señales habrá de estas cosas? Y del fin del siglo, y de tu venida. Diga, un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas. Que señalaban el cambio de administración de Dios. ¿Sí? La remoción, ahí el autor a los Hebreos, el apóstol Pablo para nosotros, en el capítulo 12 habla de remover las cosas removibles para que queden las inconmovibles. Bueno, la remoción del culto hebreo, ¿sí? Por ahí, en los últimos años, entró en la iglesia cristiana la idea de que Israel es el pueblo de Dios. Mi hermano, el pueblo de Dios es la iglesia. El apóstol Pedro, con esta comprensión, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois. ¿Quién es vosotros? La iglesia, compuesta tanto por hebreos convertidos a Cristo, lo que hoy llamamos hebreos mesiánicos, como de las naciones de la tierra vueltas a la fe de Cristo. Porque Jesús, antes de ascender al cielo, hace un cambio para migrar la mentalidad de los hebreos que lo seguían, ¿sí? Y les dice, id por el mundo y hacer discípulos a las naciones. Esto le costó horrores a los hebreos, porque Dios era un Dios nacional para ellos. Pero Jesús migra su pensamiento, dice, a las naciones de la tierra, ya no a Israel solamente, sino a las naciones de la tierra. Porque Dios tiene otro pueblo mayor, ¿sí? A Abraham mismo en su promesa, al pilar angular de la nación hebrea, a Abraham mismo se le dice, si podés contar las estrellas del cielo y si podés contar la arena del mar, cielo y tierra, hay un nuevo pueblo, ¿sí? Que es la iglesia de Cristo. Y el libro de Apocalipsis lo que muestra es la transición, el cambio de administración de Dios. ¿Sí? ¿Y cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió ese cambio? Espiritualmente sucedió en la cruz del Calvario. Esa manifestación del reino de Dios en la tierra fue legal a partir de la cruz del Calvario. Pero es operativa desde que las cosas del antiguo pacto, los elementos físicos del antiguo pacto, fueron removidos. ¿Entiende la progresión del pensamiento? La construcción que estamos haciendo acá. ¿Y cuándo fueron removidos? Cuando en el año 70, después de Cristo, ¿sí? El Imperio Romano destruye Jerusalén. Y 3 años y medio después, el Imperio Romano sitia Masada. Y los hebreos toman la decisión de, los últimos hebreos que se habían rebelado contra el poder imperial, toman la decisión de quitarse la vida. Y cae Masada, también por mano del general Tito. ¿Sí? En ese momento se cumple total y absolutamente la profecía de Jesús de Mateo capítulo 24. Él había dicho, ¿cuándo sucederán esto? No pasará a esta generación. Y la semana pasada dijimos que ¿cuánto es una generación para un hebreo? 40 años.
años. 40 años. ¿Y por qué? Porque la generación que murió en el desierto, cuando Moisés la iba a introducir a la tierra prometida, pero escuchan la voz de los 10 testigos apóstatas o falsos, ¿sí? En lugar de escuchar a los 2 genuinos y verdaderos que hablaban por la boca de Dios, escuchan a los otros 10 testigos en lugar de a los 2 falsos. Mueren en el desierto esa generación. ¿Cuántos años pasan? 40 años. Entonces, una generación son 40 años. Y Jesús estaba hablando en el año 31 aproximadamente, 30-31. Hay un pequeño error de 2 años en el calendario gregoriano, ¿sí? Entonces, cuando el Papa Gregorio cambia el sistema de contar los años, genera una diferencia ahí. Por eso Jesús con 33 años no muere en el año 33, sino muere en el año 31. ¿Por qué? Por esa diferencia de error. Es una cuestión técnica nada más, lo explico así porque si no usted va a quedar pensando, ¿pero cómo? Si Jesús no tenía 30 años cuando muere. Bien. Y encontramos entonces en el libro de Apocalipsis un libro escrito al mejor estilo judío, ¿sí? Hebreo, bien claro, lleno de símbolos. Usé la expresión. Para que el libro de Apocalipsis sea claro, nosotros necesitamos interpretar los símbolos y no asignarle literalidad a los símbolos. Lo que es símbolo y representa algo. Entonces, cuando la Escritura dice que el reino es de 1000 años, ¿cuánto tiempo es? No sabemos. ¿Por qué? No, pero dice 1000 años. Que el diablo fue atado por 1000 años. Es un reino de 1000 años. Bueno, en ese error de interpretación se ignora cómo es el estilo hebreo de la profecía. El mismo Pedro desautoriza esa interpretación cuando él dice: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Me entienden? Esto es 2 de Pedro capítulo 3, creo que verso 8. Bueno, y así llegamos al capítulo 6, en el bosquejo. Capítulo 1, las cosas que son. Las cosas que has visto, perdón. Según Apocalipsis 1:19, escribe en un libro las cosas que has visto. Capítulo 1, la gloria del Cristo glorificado. Como Juan, único de los apóstoles testigos de la crucifixión, ¿sí? Ahora es testigo de la glorificación de este Cristo eterno, ¿sí? Entonces ahí aparece, cuando él está en la isla de Patmos, en el día del Señor, y dice que estaba en el Espíritu, y él escucha una voz, y cuando se da vuelta ve. Lo que ve es la gloria del Cristo resucitado. Y ahí tenemos el capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. La iglesia perseguida en los tiempos de Juan. A propósito, ¿cuándo profetiza Juan? ¿Cuándo escribe el libro? Algunos autores entienden, por algunos escritos de los padres de la iglesia, entienden que es cerca del año 100. Mi hermano, nosotros creemos en un tiempo más temprano, ¿sí? Anterior al año 100. Creemos que escribe en el año 66, 67 de nuestra era, ¿sí? El apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque hace una descripción muy categórica del anticristo. Y cuando vemos y leemos esa descripción, sobre todo el número de la bestia, ¿sí? El 666, lo que interpretamos en el contexto histórico que es Nerón César Augusto. Y él reinó
hasta el año 68 de nuestra era. El más terrible de los emperadores romanos, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Ya vamos a entrar en la historia y voy a explicar estas cosas más detalladamente. Entonces, creemos que Juan también hay eruditos, estudiantes de la Biblia que creen lo mismo que nosotros, sostienen lo mismo. Y tal vez aquellos que dicen en el año 100 no se refieran al año 100 después de Cristo, sino al año 100 del Imperio Romano. ¿Cuándo fue creado el Imperio Romano? En el año 27 a.C. ¿Sí? Es nombrado el primer emperador romano. ¿Cuándo fue nombrado el primer emperador romano? En el 27 a.C. ¿Y 100 años? ¿Dónde nos coloca? En el año 67-68. Todos datos técnicos. Pero tal vez alguien va a decir, no, pero esto es así, no, pero esto es así. Son todos datos técnicos con los cuales sostener la estructura de lo que estamos enseñando en este lugar. Porque la idea, mi hermano, es que usted sea lleno de Cristo. Y si usted es lleno de Cristo, del conocimiento de Cristo, lo que va a suceder es que van a aparecer los judaizantes de hoy. Y le van a decir, pero la fe se expresa como se expresaba en la nación de Israel. Y aparecen las danzas hebreas. Y aparecen las banderas de Israel. Y aparecen los mantos con las borlas, los flecos. Y aparecen toda una cuestión propia de la cultura hebrea que nada tiene que ver con el cristianismo, ¿sí? Sino con algo que fue removido. ¿Está? ¿Entiende usted? Te van a aparecer, pero tenés que guardar el sábado. Fue removido. Pero hay alimentos que no se... Fue removido. Pero y el sacerdote, el pastor ministrando a la congregación, fue removido. El ministerio en la iglesia de Cristo es de los unos a los otros. ¿Me entiende? Si tenemos tela para cortar. Bueno. Y así llegamos al capítulo 6. En el capítulo 4 empieza la última parte del libro. Se ve una visión de la eternidad. Si es eternidad, es siempre así, es eterno. Y se ve que en el trono de Dios, allí, en el trono de Dios, hay alguien que fue hallado digno para abrir los sellos. Abrir los sellos no son bendiciones, hermano. Los sellos son el cumplimiento del juicio de Dios sobre la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida, sobre la nación hebrea. El león de la tribu de Judá salió vencedor y digno de abrir los sellos. Y cuando abre el primer sello, desata un caballo con un jinete. Ya están los 4 jinetes del Apocalipsis, que algunos dicen. Otros que van a venir, y ahí todo en el capítulo 6. Y la expresión clave ahí es después de esto, después de esto, después de esto. Hoy cuando estudiemos el capítulo 7, si el tiempo nos da, vamos a ver 2 veces la expresión después de esto. Y marca el bosquejo a seguir para entender el libro. Después de esto, después de esto. Y cuando estamos en el capítulo 6, en el último verso, creo que es el 17, está la clave para entender y ubicarnos en el tiempo. Porque todos nos hablan de que esto va a suceder en el futuro. No, hermano. Hay que entender de qué está hablando el apóstol Juan. Cuando se abre el 6º sello, ¿sí? Y viene ese juicio, y en la tierra los grandes se encierran en las peñas. O sea, se encierran en las cuevas, en las cavernas, corren a los montes y se esconden del rostro de aquel y de la ira del Cordero.
¿sí? Dice en el verso 17, el apóstol Juan, para ubicarnos en el tiempo, porque el gran día de su ira ha llegado. El día del Señor. Diga conmigo el día del Señor. Día del Señor. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Que ya explicamos, la última clase ya lo explicamos. Nada más que no fue presencial, salió de mi casa por el aislamiento del auditorio, del aula, pero salió desde casa. ¿De qué hablamos del día del Señor? El día del Señor era el juicio que iba a venir sobre la nación hebrea a causa de haber abandonado la fe. ¿Sí? Ese es el gran día de su ira. Ese es el día del Señor. Y ese día del Señor comienza cuando los hebreos se rebelan contra los romanos. ¿Cuándo se rebelan los hebreos contra los romanos? Algunos datos históricos. En el año 66 de nuestra era, año 66 de nuestra era, bajo el gobierno de un... intentá que no se te dispare para que no se mezcle. Y no te hagas problema por los comentarios. No te hagas problema. Y ante el gobierno de la tierra ahí de Judea, de un gobernador llamado Gestio Floro, ¿sí? Bajo ese gobierno, especie de rey, ¿sí? Como lo era Pilatos en los tiempos de Jesús, Gestio Floro, gobernador de Judea, lo que hace es, en el templo de los judíos, y frente al altar de bronce, podés sacarle el sonido si vos querés, entonces ahí. Y frente al altar de bronce levanta un busto de el emperador Nerón, ¿sí? En el año 66. Frente al altar de bronce levanta un busto del emperador Nerón. Ben Anania, el sumo sacerdote en ese momento, consiente por temor esa profanación. ¿Qué representaba ante los ojos del mundo? Que lo que los hebreos sacrificaban en el altar de bronce se lo presentaban al César, ¿sí? Que lo que los hebreos sacrificaban en el altar ritual de Dios se lo presentaban al César. Esto fue demasiado para algunos hebreos celosos de su fe y se levantaron en armas y dijeron: acá Roma no tiene más nada que ver, Jerusalén es para los judíos, para los hebreos, y se levantaron en armas. Así el gobernador de Damasco, el gobernador de la provincia romana de Siria, ¿sí? Se levanta con una legión que él administraba en ese lugar, era el asiento de una legión romana, su nombre era la Fulminata, y va a la guerra contra los judíos. Y comienzan las guerras de los judíos. Y luego de un tiempo de enfrentamiento, contra todo pronóstico posible, vencen los hebreos sobre los romanos, sobre aquel gobernador de Siria. 6.000 soldados romanos pierden la vida, tienen una derrota terrible. Los hebreos se quedan con las armas de la legión y esto parecía que se salía de control. Entonces Nerón toma la decisión de tomar a uno de sus generales más prestigiosos y darle el control de 4 legiones, una cosa exagerada, ¿sí? De 4 legiones, y lo manda a la guerra para sofocar la rebelión de los judíos. Y comienza ahí el conflicto. ¿Escucharon ustedes que Jesús dijo:
acerca de las señales. ¿Qué señales habrá? En Mateo 24, oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Sí? Y los futuristas dicen, no, esto va a pasar en el futuro. Pero esto se cumplió exactamente. Cuando se rompe el sello, y ahora estábamos sobre el sexto sello, ¿sí? Cuando se rompe el sexto sello y los grandes de la tierra dicen, y los reyes que se esconden en las cuevas, dicen, caed sobre nosotros porque ha venido el día del Señor grande y terrible y la ira del Cordero está, escondednos de su rostro. Es el juicio sobre la nación hebrea. ¿Y cuál fue el elemento del juicio? Las legiones romanas. ¿Sí? No es la primera vez que pasa esto en la historia de los judíos. Cuando Dios iba a juzgar a las 10 tribus rebeldes de Israel, ¿cómo los juzgó? ¿Mandó un terremoto? ¿Mandó un viento? ¿Mandó un fuego? ¿Mandó hambre? ¿Mandó peste? ¿Qué mandó? Al ejército de Salmanaser V, a los asirios, que destruyeron Samaria y se llevaron cautivo a lo mejor del pueblo. Un día la que se rebeló fue 100 años después, o casi 100 años después, la rebelde Judá se rebeló contra Dios. ¿Y cómo juzgó Dios a Judá? Bueno, levantó un imperio. Y todo esto es lo profetizado por Daniel. Todo esto fue claramente explicado por Daniel. Levantó un imperio. ¿Cuál fue el imperio que levantó? El imperio babilónico. Y un personaje conocido a causa de la Biblia, Nabucodonosor, se levanta en guerra y destruye Jerusalén y tumba los muros de la ciudad. Y así estuvo la ciudad durante mucho tiempo, 70 años sin muros, hasta que Zorobabel y Nehemías regresan después de 70 años a la tierra. Nehemías edifica los muros y Zorobabel el templo. Ahí está Jerusalén y su sistema ritual restaurado. Porque hay promesas en la Biblia diciendo, y una vez más traeré de entre las naciones de la tierra a mi pueblo. Esto no es el movimiento sionista actual. Esto ya sucedió en la historia. Después de 70 años de cautiverio, volvió a la tierra el pueblo de Israel. Pero para entender esto, hermano, usted tiene que investigar. Usted tiene que meterse en la Escritura. Y no comerse el primer cosa que le dicen. A mí también me pasó, no se sienta mal. Un poquito de historia. Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces tenemos ahí el gran día de su ira. Vimos el verso 17, hasta acá el repaso que fue grande. ¿Por qué yo tengo que dar tanta información, hermano, sobre esto? Tengo que dar mucha información porque hemos sido improntados tan fuertemente por la corriente futurista, por el dispensacionalismo, por separar el reino de Dios de la iglesia, por reemplazar a un sistema de adoración externa por otro sistema de adoración externa en el movimiento evangélico, cuando por diseño divino la adoración es interior, ¿sí? No es exterior. ¿Se va a manifestar externamente? Claro que sí, pero la adoración, ¿cómo es? Interior. Algunos confunden adoración con música, y escuchen lo que voy a decir, abro un paréntesis, porque yo sé lo que van a decir algunos detractores. Yo no estoy diciendo
que para adorar no hay que usar la música. No estoy diciendo que para adorar no hay que usar la música. ¿Sí? Se puede usar música para adorar como toda expresión artística que es la expresión del alma del hombre. ¿Sí? Claro que sí. Y la música tal vez sea de las más poderosas para grabar al hombre y expresar la adoración a Dios. Pero adoración no es música. Adoración es entrega. El mayor altar de adoración que se conoció en cielos y tierras, ¿saben cuál fue? La cruz del Calvario. ¿Me puede explicar usted a dónde está la música? Entonces yo le voy a explicar a dónde está la entrega en ese lugar. Diga adoración. Adoración. Es entrega. Por eso no hagamos como hacían los hebreos de la antigüedad y como hacemos muchos hoy día. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces vos querés ser un adorador. Adoración es entrega. Amén. ¿Se entendió? Para que después los detractores no digan no, pero está diciendo que no hay que cantar más. No es así, no es así. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 1. Vamos a leerlo todo. No sé si vamos a llegar a todo. Qué pena separar este capítulo en dos partes. Bueno, vamos a leer hasta el 8. Vamos a leer hasta el 8. Hasta ahí les aseguro que llegamos. Después si llegamos a los demás es un milagro. Dice, después de esto, o sea, después del sexto sello, después de que los grandes de la tierra dicen caigan sobre nosotros las peñas y escóndannos. Después de esto, vi a 4 ángeles. Estamos hablando de alguien que tiene una revelación, un vidente, ¿sí? Un profeta vidente. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aparecen los árboles. Creo que en el capítulo anterior también. Hago esta mención porque después me voy a olvidar y no lo voy a decir más. Y vuelvo al texto bíblico. ¿Por qué los árboles? Jerusalén cae en el año 70 después de un sitio de 5 meses y medio, casi 6. ¿Qué es lo más importante en un sitio? Los romanos tenían una estrategia de fortificar el sitio, o sea, hacer un muro para no dejar salir a nadie, un muro. ¿Y con qué material lo hacían? Madera. Con árboles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los árboles son importantes acá? Porque los romanos arrasaron, después, no acá, arrasaron con cuanto árbol aparecía en las proximidades de Jerusalén. ¿Está? Sí. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví,
12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Voy a seguir la lectura para conservar la unidad estructural del libro, del capítulo, hasta el final, pero vamos a hacer énfasis en estos 8 versos. Dice: después de esto miré, y he aquí, de nuevo aparece la expresión después de esto, igual que en el verso 1. Eso marca la división en el texto. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 7, ahí no vemos la apertura de ningún sello, estamos todavía en el 6º sello, es un paréntesis del 6º sello, y es importante este capítulo para entender cuál es el pueblo del Cordero. ¿Cuál es el pueblo del Cordero? Y el pueblo del Cordero está compuesto por 2 vertientes. ¿Sí? El pueblo del Cordero de Dios está compuesto por 2 vertientes. La primera la vemos desde el capítulo 7, verso 1 al verso 8. Y la segunda la vemos desde el capítulo 7, verso 9 al verso 17. ¿Sí? 2 vertientes del pueblo del Cordero, de un solo pueblo. Estos no son 2 pueblos, este es un solo pueblo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 2 vertientes? Del verso 1 al verso 8 dice, en el verso 4, ¿cuál es esa vertiente? Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Me está escuchando? Estos sellados son 144.000 hebreos. Bien claro, dice de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien claro. En cambio, en el verso 9, la gran multitud, la diferencia es que de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, es un número limitado. ¿Cuál es el número? 144.000. Ya vamos a entrar en todos esos detalles. Pero ahora, cuando ve la otra vertiente del pueblo del Cordero, no es de las tribus de Israel, sino que en el verso 9 dice que la multitud nadie la podía contar. Y dice después que eran de todas las naciones. ¿De todas las qué?
Naciones. Y la expresión ahí, naciones, es etnias, de todas las naciones. Entonces, esta es otra vertiente del mismo pueblo. Cuando en el capítulo 2 de Efesios el apóstol Pablo dice que Jesús canceló la enemistad entre hebreos y gentiles y de ambos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, está hablando de esas dos vertientes del pueblo del Cordero de Dios. Entonces, primera vertiente, la vertiente hebrea. Segunda vertiente, las vertientes de las naciones de la tierra. ¿Ok? Hoy, por el tiempo, seguramente nos vamos a enfocar en los 8 primeros versículos del texto. Y no se preocupe que los datos históricos, tantos datos que he dado, los vamos a seguir repasando. De hecho, forman parte de un material que todavía no se editó, ¿sí? Pero que va a estar a disposición del que lo quiera tener, ¿sí? En un material que estoy escribiendo ahora que se llama Epifanías, ¿sí? Todos los datos históricos para fundamentar la estructura del preterismo al cual adherimos, ¿sí? Bien, y mucho detalle. También la fuente de donde se sacan esos detalles. Que si lo llego a hacer en la clase, ya me tomé casi 45 minutos, 50 minutos de introducción, se imaginan que sería abrumador, pero para el que quiera la confirmación de esos datos, van a estar ahí escritos, ¿ok? Bien, las dos identidades del pueblo del Cordero. Israel, por un lado, y las naciones, por otro. Del verso 1 al 8 vemos la identidad de Israel. Y del verso 9 al 17 vemos a las naciones de la tierra. Mucha información. Bueno, está estudiando Apocalipsis, hermano. No está estudiando el Pato Orozú, ese dibujito argentino, ni Condorito. Está estudiando Apocalipsis. Bien. La nación de Israel, los sellados del Dios vivo. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto bíblico, a estos primeros 8 versos. Primero, ¿quiénes son los sellados? Ya lo mencionamos, pero en el verso 4 dice: y oí el número de los sellados 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Los sellados son el remanente judío mesiánico. En ese momento de la historia hubo muchos de la nación hebrea que adjuntaron, ¿sí? Adhirieron a la fe de Cristo. Los apóstoles son ejemplos. Todos los convertidos, todos los conversos a Cristo, en capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Hechos, eran todos hebreos, ¿sí? Recién en el capítulo 8 tenemos, bueno, más allá de la obra Más allá de Jerusalén, ahí en Judea y en Samaria, ¿sí? Y recién en el capítulo 10 tenemos el primer no hebreo convertido a Cristo, capítulo 10 del libro de Hechos. ¿Que cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Cornelio, ese general o centurión romano que a causa de sus ofrendas, sus limosnas, ¿sí? Ayuda a los pobres, fue vista su piedad y fue enviado el apóstol Pedro a predicarle el evangelio del reino. Bien, entonces, ¿quiénes son estos? Es el remanente hebreo, ¿sí? Convertido a Cristo, que llega a ser parte del pueblo del Cordero no por raza. El apóstol Pablo es claro cuando dice: no es por la circuncisión hecha con mano en la carne, sino
por la que se hace en el corazón, quitando el cuerpo del pecado de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto, de la ley? La circuncisión hecha sobre todo varón. Todo el Israel étnico, todos los varones del Israel étnico, del Israel racial, del nacido hebreo, del nacido judío, estaba circuncidado por ley. Era así, si no, no era hebreo. Era necesario que esté circuncidado. Pablo dice que esa no es la señal del nuevo pacto. Esa es la señal del pacto antiguo. Porque no son hebreos los que son circuncidados con mano en la carne, sino los que han quitado el cuerpo del pecado de su corazón, de su vida, usando la circuncisión como una metáfora espiritual, ¿sí?, de gente que se identifica con Cristo Jesús. ¿Está? Entonces, ¿quiénes eran estos hebreos? El remanente. Diga remanente. Remanente. Hoy se habla mucho del Israel étnico. Hay una frase que se ajusta a esto. Miren, si usted estudiaría la evolución de la doctrina de los eventos futuros, ¿sí?, en la iglesia cristiana, usted vería que obedece a interpretaciones cuyo interés no es el conocimiento de Dios, cuyo principal interés es la geopolítica internacional. Léalo ahí en el material Epifanías cuando salga. El principal interés, ¿por qué? Porque esto es así. La ingenuidad es el pecado de los corderos. Mi querido hermano, el reino de Dios funciona. El reino de Dios funciona. Y tenemos que hacerlo funcionar. ¿Usted se cree que es por una inocente doctrina interpretada que el pueblo evangélico del mundo adhiera a una nación, a la existencia de una nación que tal vez sea la menos cristiana de la tierra? Y no estoy hablando de una nación islámica. Estados Unidos. Estoy hablando de Israel. Y no hay ningún problema con Israel. Tiene que existir un Estado de Israel porque hay un Israel étnico, pero no es el Israel espiritual, es el Israel étnico, ¿sí? El Israel espiritual es el vuelto a Dios por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado. El Israel étnico tiene el mismo derecho que todas las otras naciones de la tierra. El Israel espiritual, la iglesia de Cristo, es donde se cumplen las promesas hechas por Dios. No el Israel étnico. Y esto no es inocente, esto fue inoculado dentro del movimiento evangélico. El primer ministro israelí anterior, en sus discursos, ha dicho: Israel no tiene mejor amigo que la comunidad evangélica. Claro, porque la comunidad evangélica como cordero fue llevado a creer que es necesario por una cuestión de espiritualidad, y lo es por derecho natural, pero no por espiritualidad, que es necesario un Estado de Israel. Lo es, pero por derecho natural, no usando argumentos espirituales. Y la cantidad de evangélicos que adhieren a la cultura hebrea, ¿qué tiene que ver eso? Nosotros no somos un Israel étnico, somos un Israel espiritual. ¿Qué tiene
tiene usted que identificarse con la estrella de David? ¿Qué tiene usted que...? ¿Me entiende? Porque la ingenuidad es el pecado de los corderos, hermano. Hemos sido conducidos como corderos. No es lo que la Escritura dice. Una de las vertientes que llega al pueblo del Cordero es el Israel étnico que recibió a Cristo como su Salvador. ¿Me entiende? ¿Cuál es la salvación del pueblo hebreo? ¿Cómo se llega a la salvación por medio del pueblo hebreo? ¿Cómo cree usted que un judío hoy llega a ser salvo? Y el mismo procedimiento que tenemos nosotros. Aceptando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo un hebreo llega a despertar? Aceptando a Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No por haber nacido hebreo. ¿Me está escuchando? Entonces, el arribo a la salvación, y después en la segunda mitad va a hablar de la salvación, como la doxología, la conclusión de ambos pasajes. El arribo a la salvación de un hebreo es igual que para nosotros. Es habiendo sido iluminados en la fe en Cristo Jesús. Y nadie habla, la cultura hebrea es extraordinaria. ¿Cómo no va a ser extraordinaria si fue forjada en un pacto dado por Dios? El antiguo pacto. Pero hay algo superior, diga algo superior. Algo superior. Es el nuevo pacto, de la que los hebreos forman parte también. Y es una vertiente que llega hasta el nuevo pacto. Bien. ¿Quiénes son los sellados? Entonces, los sellados son el remanente judío mesiánico. Aquellos que recibieron a Cristo en aquellos días, recibieron a Cristo en su corazón. ¿Qué decía Jesús en Mateo 24? ¿Por qué en el sitio de Jerusalén no había cristianos? Ustedes saben que no había cristianos adentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo puede ser que no haya cristianos? En una ciudad que en muy poco tiempo se convirtió tanta gente a Cristo y nació el cristianismo ahí, según el relato de Hechos. Porque ¿qué había dicho Jesús? Cuando ustedes oigan de guerras, de rumores de guerra, no desciendan a buscar su capa, huyan a los montes. Y el cristiano atesoraba estas cosas en su corazón. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando ellos escucharon de las guerras, ¿qué hicieron? Huyeron. Cuando ellos vieron que se avecinaba todo lo que la profecía de Jesús en Mateo 24 decía, ¿qué hicieron? Salieron de la ciudad. Si no había judíos, cristianos, en Jerusalén cuando vino el sitio de la ciudad. Ese fue el motivo. Solo había hebreos que se habían alzado en armas contra los romanos. Se dice que el mensaje de Cristo era tan claro en aquellas primeras generaciones que ningún cristiano había tomado las armas contra el Imperio Romano. La forma de lucha del cristiano, ¿saben cuál fue? De rodillas. No la entrega. ¿Me sigue? No en entregarse, sino las rodillas. Mi hermano, usted no se da una idea todavía. No hemos nacido todavía al poder que tiene un pueblo consagrado a Dios que ora confiando en lo que Dios va a hacer. Y es movido por el Espíritu de Dios en un movimiento de paz. ¿Cómo está, Rubén? En un movimiento de paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, ¿o no? Claro. Entonces, ¿quiénes son los sellados allí? Los sellados son
el remanente judío mesiánico. Segunda pregunta al texto bíblico que leímos, a los 8 primeros versos. ¿Cuántos son los sellados? ¿Cuántos son? Usted lo leyó. 12.000 de cada tribu. O sea, en total, 144.000. Acá hay un número arquetipo. Arque significa fundamento. Acá hay un número arquetípico que se va a repetir cuando hable de la Jerusalén celestial. 144.000 es 12 por 12.000. ¿Sí? 12 por 12.000. Es 144.000. 12.000 de cada tribu de Israel. 144.000. ¿Quiénes son los sellados? Son 144.000 hebreos que recibieron a su Mesías, a Cristo en su corazón. Son de la etnia judía que recibieron a Cristo en el corazón. Entonces, ahora son hijos de Abraham, por la fe. No por descender de la simiente de Abraham, sino que ahora son hijos de Dios por la fe, por aceptar el sacrificio de Cristo en su corazón. Entonces, ¿quiénes son? Hay religiones, por ejemplo, no quiero, bueno, pero lo voy a decir. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que ellos son los 144.000. Qué pena, va a haber 144.000 censados, contados uno a uno. Ese número es un número arquetípico, o sea, un número que pone un fundamento de la construcción, edificación de un programa. ¿Sí? Ahí hay 12.000 de cada tribu. Esto no puede suceder hoy, ni va a suceder en el futuro. Porque 12.000 de cada tribu no es posible contar hoy día. Porque vos le podés preguntar a un hebreo si es hebreo o no es, y te va a decir, sí, yo soy, pues soy de madre hebrea o de madre y padre hebrea, al que se le llama hebreo hoy, o judíos, al Israel étnico, racial. ¿Sí? Pero si vos le preguntás, ¿y de qué tribu venís? Te va a decir, no sé, porque no hay registro hoy día de las tribus. Esto era un hecho pasado. Desde la destrucción de Jerusalén en adelante, nadie en Israel puede saber de qué tribu es. ¿Me explico? Pero hasta la destrucción de Jerusalén se podía saber. Y cuando se abre el sexto sello, en aquel tiempo, antes del año 70, antes del año 68, cuando se abre el sexto sello, lo que comienza a suceder es que se levantan los 4 ángeles de juicio desde los 4 rincones de la tierra para desatar juicio sobre la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida. No es el globo terráqueo, la tierra prometida. Se levantan para desatar juicio sobre la tierra prometida, porque es el juicio a los hebreos, ¿sí? Y a las naciones de la tierra prometida. Se levantan los 4 ángeles y desde el nacimiento del sol se levanta un ángel. Sube un ángel. Y ese, evidentemente, tenía más autoridad que los 4. Dice que desde el oriente se levanta un ángel y les da una orden a los 4. Deténganse, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles de la tierra. ¿Se entiende? ¿Y esto es literal o es una figura? Es figura. Es figura. Estamos en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué hace ese ángel que se levanta desde el oriente? Tiene algo en la mano. Tiene algo en la mano. ¿Qué tiene? El sello del Dios vivo. ¿Para sellar a quién? Al pueblo del Dios vivo. Diga sello. Sí. ¿Ese sello es un sello literal o es un sello Espiritual. espiritual? Es un sello espiritual.
Totalmente es un sello espiritual. Los futuristas, miren las cosas que le meten a la gente en la cabeza. Usted escuchó que esto de la pandemia y que los laboratorios y que los poderosos de la tierra le están metiendo un chip a la gente con la vacuna. ¿Escuchó esa barbaridad que hizo que muchísima de nuestra gente no se quiera vacunar contra esta peste del COVID? ¿Escuchó eso o no escuchó eso? Muchacho, eso es mentira. Eso es mentira. Vaya y vacúnese. Porque no es la profecía bíblica eso. ¿De qué está hablando el sello? Si el sello, miren, hay un sello que es un sello, el primer sello es el sello del pueblo del Cordero, que es espiritual. Hay otro sello en la Biblia, que es lo que dicen los futuristas, el sello del anticristo. ¿Me entiende? Dice que si el sello primero es espiritual, ¿cómo va a ser el segundo? ¿Por qué el capricho de decir que el segundo sello es el sello del anticristo, va a ser físico y material? Es espiritual. ¿Me entiende? ¿Por qué un sello va a ser espiritual y el otro va a ser... Eso es un capricho de interpretación en manos de gente, algunos que repiten como loro, otros que están malintencionados con el pueblo de Dios. ¿Me escuchan? Es el sello de la bestia, no hay ni una vacuna, ni un sellito puesto en la mano ni en la frente. Es algo espiritual. Y no es para este tiempo ni en tiempo futuro, fue para un tiempo pasado. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al texto bíblico. Pero acá el ángel poderoso que se levanta, que detiene a los 4 ángeles, detiene el juicio sobre la tierra, traía en la mano el sello del Dios vivo, que es un sello espiritual. Sello, en el idioma original es la palabra sfragis, que es una potenciación de una palabra griega frasó, que significa anillo, o redondo, circular. Anillo. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, los poderosos tenían un anillo con el que sellaban las correspondencias lacradas. ¿Sí? Se ponía lacre, ¿sabe lo que es el lacre? Esa pastita que se calienta y se sella, y ese era el sello. Ese era un sello antiguo. Ese era el sello. Ahora, ¿qué significa el sello del Dios vivo? Por lo menos, pensando en el uso de la palabra, el sello impreso es algo que marca algo privado, algo genuino, algo que le pertenece a alguien. Imagínense acá el remanente hebreo, 12.000 de cada tribu son sellados con el sello de Dios. ¿Qué significa? Del Dios vivo. ¿Qué significa? Número 1, significa identidad. Aquellos que tenían el sello pertenecían al Dios vivo. El Israel creyente por medio de la fe, ¿a quién pertenecía? ¿Y el otro? ¿El étnico? ¿Sí o no? No, no pertenecía. Porque tenían que tener el sello. Detén los juicios sobre la tierra hasta que yo haya sellado a todos los escogidos de Dios. ¿Sí? 12.000 de cada tribu de Israel. Identidad. Segunda cosa, autenticidad. ¿Qué significa autenticidad? Hay una gran aflicción o preocupación. Algunos van a decir que estoy un poquito chapita. Bueno, lo lamento por los detractores de esto. Hay una preocupación, para mí infundada, o está bien en la carnalidad, en un entendimiento carnal,
de que la persecución a la iglesia está mal, pero no le causó nunca perjuicio a la iglesia la persecución. Nunca la iglesia fue detenida por la persecución. En los días de Nerón, imagínate, la persecución hacía que se los entregue al Coliseo romano y se los coman las fieras, como Policarpo, por ejemplo. O se les corte la cabeza, como el apóstol Pablo. O se los crucifique boca abajo, como el apóstol Pedro. O se los encienda como una antorcha para iluminar las ciudades. Ese era el gobierno de Nerón. Por eso, cuando describe la bestia, no les queda... Para los que leían era Nerón, no había otra, esa era la bestia. Eso era lo que hacía el gobierno romano con los cristianos. Pero la persecución, lejos de detener el desarrollo de la iglesia, la favoreció. ¿Por qué? ¿Por qué le parece a usted? ¿Por qué esas atrocidades cometidas contra el pueblo de Dios favoreció el desarrollo de la iglesia? Se lo digo clarito. Porque nadie llegaba a Cristo para mejorar su estilo de vida, como es el mensaje de la iglesia hoy día. La gente que llegaba a Cristo lo hacía convencida, no de las utilidades que le daba a Cristo, sino del bien espiritual que había detrás de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué falso dubitativo se iba a entregar a Cristo si lo que le iba a costar era todo? ¿Quién lo iba a hacer? Solamente alguien totalmente auténtico en cuanto a la fe. Vacúnese contra la expresión de que, si vos seguís a Cristo va a estar todo bien. Lo que va a estar bien es lo interno. Pero aflicción seguiremos teniendo, conflictos y luchas seguiremos teniendo. Y hasta persecuciones podemos tener. Pero no le tengan miedo a la persecución. En la persecución la fe florece. ¿Me entiende? La fe florece. En 200 años de persecución, el Imperio Romano como expresión anti-Dios cayó a los pies de Cristo. En el año 300, el 50% antes de Constantino, en el año 300, el 50% de la población del Imperio Romano obedecía a la fe. O sea que a Nerón se le ocurrió una brillante idea: perseguir al cristianismo, y esa persecución produjo, y después vinieron otros emperadores, produjo que también persiguieron al cristianismo. ¿Produjo qué? Un avivamiento y una extensión de la obra y el nombre de Cristo como nunca antes se había pensado que podía ser. No le tenga miedo a la persecución. Identidad, autenticidad. Y otra cosa, seguridad. Lo que da el sello es seguridad. Usted sabe que espiritualmente la iglesia también tiene el sello del Espíritu Santo. Efesios, por ejemplo, solo cito, Efesios 1:13. Espiritualmente la iglesia tiene el sello del Espíritu Santo también. ¿Sí? A través del sello ellos iban a ser guardados. ¿Guardados de qué? De un periodo de juicio como nunca hubo ni lo habrá nuevamente en el mundo, que lo va a mencionar más adelante, desde el verso 9 en adelante, que se llama Gran Tribulación. Que esto sucedió. Algunos dicen sucederá. Esto sucedió. Y se lo voy a mostrar la semana que viene. Si empiezo a hablar de eso ahora, no llego de ninguna manera. Última pregunta. Primera pregunta que hicimos al texto respecto a esta vertiente del pueblo del Cordero: ¿quiénes son los sellados? El remanente judío mesiánico. ¿Cuántos son los sellados? 12.000 de cada tribu.
¿Qué significa el sello del Dios vivo? Bueno, vimos identidad, autenticidad, seguridad, pertenencia al Rey de todo. ¿Y el sello? ¿Es espiritual o es natural? ¿Cómo dijimos que era? Espiritual. Espiritual. Entonces, después cuando va a aparecer más adelante en el libro de Apocalipsis el sello de la bestia, ¿cómo va a ser? Espiritual. También es la identidad con el Dios de este mundo, representado en César en ese momento. La autenticidad, para nosotros digamos, la falsedad, ¿no? O auténticamente religiosos, vamos a decir. En tercer lugar, si significaba seguridad para nosotros, es la inseguridad, el estar expuesto al juicio para aquellos que no despertaron espiritualmente. Entonces no tenga miedo, no crea los cuentos de Hollywood, ni esas versiones de que el fin del mundo, la bestia, nada. Muchos de ellos, enseñanzas encubiertamente infiltradas por malintencionados para producir un descarrilamiento de la fe cristiana. Usted persevere. Usted es parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual, no del Israel étnico. ¿Sí? El pueblo del Cordero. Y después tenemos la multitud entre las naciones. Desde el verso 9 en adelante vamos a ver quiénes son, porque no solamente llegaban a Cristo en aquel tiempo, año 60 y pico antes del año 70, los hebreos convertidos a Cristo, sino que había multitudes de personas que no eran de origen judío que llegaban a Cristo también. Y lo vamos a ver desde el verso 9 en adelante la semana que viene. Nos ponemos de pie. No se deje mentir, no se deje llevar de las narices como un corderito a formas de fe que no son para nada inocentes y que obedecen a intereses de poderosos. No poderosos según lo ve el Señor, sino poderosos según este mundo. Mi hermano, ponga su fe en la persona de Cristo y no crea cuentos ni fábulas, ¿sí? de cosas que están sucediendo hoy, porque todo esto fue cumplido en aquel periodo de juicio que la tierra ya vivió, ¿sí? Y hoy vivimos en la dimensión de la plenitud, ¿sí? de Cristo en nosotros. Disfrute a Cristo en su vida. Él es eterno, es inconmovible y nos ha hecho responsables frente a su creación natural. ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿Por qué Dios iba a destruir todo esto que Él creó si lo volvió a redimir para sí? ¿Por qué se va a destruir esto? Lo que se va a destruir son los fundamentos filosóficos que sostienen esto. El juicio de Dios no es sobre la materia, el juicio de Dios son sobre las estructuras fundamentales de pensamiento que sostienen al mundo, que el mundo no es físico y natural, al mundo como corriente de pensamiento, ¿sí? La respuesta a este mundo es el reino de Dios. Y el reino de Dios está vigente hoy, no en el futuro. El Rey de Reyes y Señor de Señores está presente hoy. ¿Dónde? En su vida y en mi vida. Bienvenido al reino de Dios, si sos de la fe en la persona de Cristo Jesús. Disfrutalo, es para vos. Él hizo para sí una nación de reyes y sacerdotes. Capítulo 1, verso 6 de Apocalipsis. Al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. A Él le damos toda la gloria, Padre.
En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por la claridad de ella. Señor, ante tanta confusión, Señor, tanto ruido, Señor, de gente que ha hablado porque se le ha repetido, que repite porque se le ha dicho que es así. Papá, yo te pido que vos des un espíritu noble para volver a trazar la Escritura, la profecía bíblica, Señor, para entenderte y verte en todas las cosas, en el nombre de Jesús, y asumir nuestra responsabilidad como reyes y sacerdotes de tu reino espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los bendigo y será hasta la semana que viene, ¿sí?, donde vamos a ver la segunda mitad del capítulo 7 de Apocalipsis. Hasta la semana que viene.